Bueno, vamos a arrancar analizando el índice Nasdaq, que esta semana logró hacer nuevos históricos contundentemente. Hoy está retrocediendo un poco, así que es importante empezar a analizar qué zonas se encuentran por la parte baja. Para empezar, tenemos que mencionar el último mínimo a conservar para mantener la tendencia alcista, que estaría en los 19.900 aproximadamente. Como les mencionaba, recientemente hizo un break of structure en los 21.260 con cierre de vela, confirmando así la continuidad al alza. Si miramos en una temporalidad diaria, esta zona de entre los 20.629 y los 20.960 es una zona interesante a la que podría venir a buscar liquidez. Fíjense que acá fue dejando muchas velas de mucha compra con imbalances que tiene que llenar. Si miramos en una temporalidad más baja, como por ejemplo 4 horas, vemos que una zona a la que podría volver en el más corto plazo, antes de llegar a esta que yo les tenía marcada acá, podría ser la zona de sus últimos máximos que rompió al alza, es decir, esta zona que está acá, en la que también el precio frenó e hizo una toma de decisiones en las cuales la decisión fue seguir al alza. Entonces, bueno, siempre que vemos una zona de negociación como esta, en la que el precio se frena, en este caso podríamos marcar esta vela que está acá como order block, al cual todavía no volvió. Vamos a ponerlo en otro color para diferenciar la temporalidad. Podría volver hasta esta zona antes de llegar hasta acá, ¿no? Así que bueno, a tener en cuenta, fíjense toda la liquidez que fue dejando acá en el medio que todavía no tomó y el precio ya llegando hasta este punto se fue agotando. Esto también podemos apoyarnos en el RSI para verlo, incluso en una temporalidad horaria. Vemos que se fue agotando la fuerza del movimiento, por lo cual sería lógico esperar un retroceso eh, y ahí analizaremos, llegado a ese punto, si rebota para continuar al alza. Esto siempre, como decimos, no lo podemos asegurar porque hay que ver cómo se comporta el precio, pero estando en una tendencia alcista, nuestra probabilidad mayor es que haga un retroceso para continuar. Después hay que ver si hace nuevos máximos, si nos hace otra rotura en este nivel o no, pero bueno, en principio esperamos un retroceso para continuar. Siguiendo con el S&P 500, también está en una tendencia alcista fuerte, también rompió su máximo anterior y logró hacer nuevos máximos históricos. Estas son zonas que tenía marcadas de antes, vamos a ocultar esto, así se puede ver con más claridad el gráfico. En el caso del S&P 500, no veo, como en el Nasdaq que veíamos acá, vamos a volver a la diaria, no veo, no se ve, no ha ido dejando tantos imbalances, ¿sí? En este caso, la subida ha sido más peleada, por lo cual tiene una zona de demanda en este order block de acá, en temporalidad diaria, pero no es una zona de demanda tan fuerte y como vemos sí tiene mucho imbalance que llenar por la parte baja, por lo cual podríamos llegar a ver un retroceso hasta esta zona, pero quizás en esta zona la demanda no sea tan fuerte y podamos ver que descienda un poquito más por debajo de los 5.800 para tomar un poco de la liquidez que quedó por acá abajo para luego continuar. Así que en el caso del S&P hay que estar más atentos. Sin embargo, recordemos que estamos en diciembre, estamos de acá a que termine el mes, el famoso rally de Navidad, por lo cual esto también siempre afecta al sentimiento del mercado, que es en definitiva el que va a terminar moviendo los precios, ¿no? Así que eso tampoco hay que perderlo de vista. Desde ese aspecto, no esperaría una rotura de la tendencia alcista en el S&P en el corto plazo y el último mínimo a conservar para mantener la tendencia alcista, en este caso, está en los 5.700 en una temporalidad diaria. Recordemos, una temporalidad menor puede romper la tendencia, por ejemplo, puede romper la tendencia en una hora y retroceder hasta que se tope con una zona en una temporalidad mayor que sea más fuerte, como puede ser la diaria o como puede ser en 4 horas.
Otro caso que quería traerles hoy es el de Google, ya que está viéndose bastante complicada esta acción. Ya habíamos estado analizándola en videos anteriores, hace bastante, y habíamos hablado de cómo había logrado recuperar la tendencia alcista, pero no está pudiendo hacer nuevos máximos mayores. Fíjense que el último máximo al que logró alcanzar está en los 183 y no logró después de eso volver a continuar al alza, ¿sí? Entonces, actualmente, esto también vamos a ocultar lo que quedó de antes. Actualmente el mínimo a conservar para mantener la tendencia alcista en una temporalidad diaria está en los 161 aproximadamente, que estamos bastante lejos, pero fíjense que está entre su máximo mayor anterior y su mínimo mayor anterior. No ha logrado continuar al alza todavía. Está entre estos dos puntos y rangueando bastante. Fíjense que logró volver hasta esta zona de los 181, 182, cerró el gap que había dejado, pero después hubo bastante venta. Fíjense que también si observamos el volumen, viene habiendo bastante venta, incluso también en esta vela que dejó hace 10 días más o menos, y esta compra que encontró en esta zona, vamos a volver a ponerla. Está este rectángulo, sí. Fíjense que al retroceder acá y retestear esta zona que había sido resistencia, se tomó un poquito de la liquidez que le quedaba acá abajo, como lo ven acá con este mechazo, y luego subió, siguió al alza. Pero fíjense todas las sesiones que le costó recuperar la venta de del 21 de noviembre. Fíjense que estuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesiones para poder recuperar los máximos de esta vela. E incluso el movimiento que estamos observando hoy fue que cerró este gap que había dejado acá y ahora está teniendo venta nuevamente. De monitorearlo. Recordemos también que en el caso de Google, ellos actualmente también están con bastante incertidumbre por la parte regulatoria y judicial, por todos los problemas que están teniendo con el juicio antimonopolio que le está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Así que eso también desalienta o pone a la empresa en una posición un poquito más compleja. Siguiendo con Nvidia, también tenemos una situación similar en cuanto a qué. En cuanto a la situación de la empresa, recordemos que esta semana se dieron a conocer regulaciones nuevas en Estados Unidos que prohíben la exportación de ciertos tipos de semiconductores y Nvidia a China. Y Nvidia se ve bastante afectada por esta regulación. Si bien es solo para ciertos tipos de semiconductores relacionados más que nada con la industria militar y armamentística, y Nvidia tiene resuelto y ha desarrollado otras tecnologías que cumplen las regulaciones que impone Estados Unidos para poder seguir exportando a China. Esto pone a la empresa en una especie de amenaza porque China representa más o menos el 25 o entre el 20 y el 25% de las ventas de Nvidia. Así que es un mercado muy grande que lo puede llegar a perjudicar bastante a futuro. Al margen de esto, que todavía no lo estamos viendo reflejado en el precio, pero sí puede llegar a afectar de cara a un más mediano plazo cuando empecemos a ver los efectos de todas estas regulaciones nuevas, sí vemos que la fotografía desde el punto de vista técnico de Nvidia es distinta. Veamos que acá hizo un retroceso posterior a conocerse sus resultados, retrocedió hasta cerquita de la zona clave que teníamos marcada y de su mínimo anterior, de su mínimo mayor a conservar, y rebotó sí con fuerza. Es claramente un panorama diferente al que vimos en el caso de Google, por ejemplo. Si nos confirma un nuevo máximo con un break of structure acá en temporalidad diaria, si nos confirma la continuidad de la tendencia con una rotura al alza de sus máximos anteriores, nos va a dejar una zona interesante en esta vela que está acá. Podría ser una buena zona de compra. También
esta velita que está acá, incluso todo este imbalance. Pero bueno, reitero, es importante que nos confirme la continuidad de la tendencia porque como vemos, las ventas que estamos viendo son profundas, ¿sí? Entonces, es importante verlo, hacer nuevos máximos en una temporalidad diaria para poder considerar que va a seguir el camino alcista. Si no, podríamos verlo quedarse estancado entre el rango de los 149 y los 131 y podríamos llegar a verlo quedarse rangueando en esta zona como sucedió cuando empezó a ranguear en este triángulo, ¿sí? Así que bueno, hay que estar atentos a que rompa los máximos anteriores.